Bueno, vamos a ver un poco esta modelización de lo que sería fuerzas de las sogas, o lo que se conoce como tensión en cuerdas, que se suele tomar en los problemas de física a las sogas ideales. Una soga ideal es aquella, donde no la vamos a tomar como un objeto del entorno más, la vamos a tomar como un transmisor de fuerza. Vamos a pensar en una soga que no se puede estirar, donde no vamos a tener en cuenta su masa, vamos a pensar que es homogénea, un montón de cosas. Y vamos a tomar como que esas sogas transmiten fuerzas entre objetos de estudio. Es decir, supongamos que tenemos, un objeto de estudio acá, uno, y otro por acá, unidos por una soga. Y este tiene sus propias interacciones, le están pasando cosas, supongamos lo están tironeando o algo, y lo mismo. Lo que vamos a suponer es que estas dos fuerzas, estas dos fuerzas que van a orientarse según para dónde tironee la soga, como están unidas por esta soga que está tensionando, lo que vamos a decir es que el módulo de estas dos es igual. Obviamente la dirección y sentido no, pero el módulo es igual. Vamos a verlo con un ejemplo por ahí más claro, ¿no? Supongamos que tenemos una situación así, que hay una persona, ¿no?, que está arriando un objeto pesado. Con una soga. Ideal. Entonces, tomemos como objeto de estudio este objeto pesado que va a interactuar entonces con la tierra, con el suelo y con esta soga que la está tensionando. Entonces, si nosotros hacemos acá el diagrama de fuerzas en un dado instante, lo que tenemos es que, acá tenemos su propio peso, ¿no? La fuerza de la tierra, de la caja, vamos a suponer, su propio peso. Como está en un plano inclinado, ¿se acuerdan que nosotros lo que hacíamos era descomponer en las dos direcciones, paralela y perpendicular al plano? Entonces acá teníamos que estar a la fuerza en I del peso, que es igual a este valor de la normal. Y esta fuerza en X, después vamos a, como el objeto se mueve hacia allá, porque se supone que está subiendo, esta persona está subiendo, la fuerza, tenemos acá la fuerza del peso en X y la del rozamiento. Esto me da que esta es la del suelo, esta es la de la tierra, y hacia allá, bien, en esta dirección, tenemos la tensión que le está haciendo la soga. ¿Sí? Vamos a ponerle T directamente. T. ¿Lo ven? Estas serían las tres fuerzas que están actuando sobre este objeto de estudio caja. Tenemos la fuerza del suelo, que tiene su componente normal, que es igual a la de la tierra en I, su componente de roce, que es esta que aparece acá. ¿Por qué apunta para allá? Porque acuérdense que la fuerza del roce es opuesta al movimiento y estoy asumiendo que la caja está subiendo, se está moviendo hacia allá, entonces la fuerza del roce aparece hacia allá. La fuerza del peso en X, ¿bien? Esta es la del peso, que se descompone en Y y en X. Este sería el diagrama de fuerza sobre este objeto de estudio. Si ahora tomo como objeto de estudio a la persona, esta persona está interactuando con la soga, también con la tierra y con la superficie. En este caso, si hago el diagrama de interacciones para tiene. Esta es la fuerza de la tierra de la persona, o sea, este es el peso de la persona, no es igual a este es el de la persona. La normal, en este caso, la normal es igual a la fuerza del peso porque está apoyado en una superficie que es perpendicular a la acción de la gravedad. Entonces, en este caso, la del peso se va totalmente en la normal.
Hay, por supuesto, una fuerza de rozamiento, ¿no? Porque ¿qué impide que la caja caiga hacia allá por su propio peso y el tipo se caiga atrás agarrado de la soga? Bueno, el rozamiento. Si no se cae es porque está bien plantado en el piso, bien agarrado al piso y por eso no se cae. Bueno, estas dos sumadas me darían la fuerza de la superficie sobre el señor, ¿sí? Cuando yo compongo la normal con la de rozamiento, esta es la fuerza que la superficie hace sobre esta persona y obviamente la fuerza que le hace la tensión de la soga. ¿Ven? Estoy tomando dos objetos de estudio por separado. Por un lado tomé la caja, hice su diagrama de interacciones, su diagrama de fuerzas. Por otro lado la persona, su diagrama de interacciones, su diagrama de fuerza. Y de acá lo que puedo hacer es, obviamente para calcular cada una de estas tendré que conocer la masa de la caja, la masa de la persona, los coeficientes de rozamiento, un montón de cosas. Pero lo que puedo saber es que estas dos tienen el mismo módulo. Bien, esta tensión que la caja siente hacia allá por la soga es igual, el módulo, a la tensión que esta persona siente hacia allá por la soga. ¿Bien? Direcciones, los sentidos son opuestos, bueno, pero además tienen diferentes direcciones, o sea que ni tiene sentido hablar eso, pero sé que estas dos son iguales. Entonces, si tuviera que resolver un problema acá, conociendo las componentes de rozamiento, bueno, todo lo que tengo que conocer, podría usar esto como dato, que estas dos son iguales. Eso es lo que se refiere a una modelización de sogas. De hecho, hay un montón de problemas, si ustedes van a un libro de física clásico, van a ver un montón de problemas así, donde se terminan resolviendo sabiendo que el módulo de estas dos es igual, porque están unidas por una soga. Bueno, lo que pueden hacer es, les voy a pegar una guiada para que ustedes puedan, si quieren pueden hacer las cuentas asumiendo valores de masa para la actividad 4, que es la de la hamaca. En este caso, bueno, tenemos una hamaca con una persona sentada en la hamaca, ¿no? Bueno, este es un dibujito, y está unida por dos sogas, bueno, atadas a cosas. ¿Bien? Bueno, fíjense que en el punto A les dice que tomen como objeto de estudio a la persona, y la persona interactúa con la tierra y con la hamaca. Listo. O sea, si yo tomo como objeto de estudio a la persona, tengo la fuerza de su propio peso acá, y la fuerza de la hamaca acá, y listo. Lo interesante es tomar a la hamaca como objeto de estudio. Y eso me da un diagrama de interacciones un poco más interesante. Ese punto representa a la hamaca. Yo le puse, bueno, yo hice cuentas, pero ustedes la hacen, yo le puse que pesaba 3 kilos, no sé si pesa eso una hamaca. Pero si yo tengo que ver, a ver, la hamaca interactúa con Ariel, creo que se llamaba, que está subido arriba. Interactúa con la tierra, o sea, tiene un propio peso la hamaca. E interactúa con las dos sogas, la soga 1 y la soga 2. Por lo tanto, voy a tener que dibujar estas 4 fuerzas. Voy a pensar que está en equilibrio esto, está en reposo y en equilibrio. Todas las fuerzas están igualadas. Y que está atada así, medio como para arribita, ¿lo ven? Entonces, lo que voy a ver acá es, tengo que poner estas 4 fuerzas. Lo que voy a ver es, primero, el propio peso de la hamaca. Entonces, esto es, bueno, vamos a poner peso hamaca. ¿Sí? La fuerza de la tierra, si quieren, para no confundir, la fuerza de la tierra sobre la hamaca, que es esta. Dibujé una flecha pequeña porque estoy pensando, bueno, que tiene poca masa. Después, a su vez, está soportando el peso de Ariel, que lo está soportando así, digamos. Alguien apoyado arriba de una hamaca hace una fuerza hacia allá. Entonces lo que voy a tener es esta es la fuerza de la tierra sobre Ariel.
Bien, entonces esas dos son las que tiene para abajo. Y después las únicas otras dos fuerzas que está teniendo son las de las sogas, que justamente están sosteniendo, pero sostienen en dos formas. Por un lado, sostienen hacia arriba porque no se cae, ¿no? Está suspendida en el aire, no está apoyada en ningún lado la hamaca, pero estas dos sogas están haciendo de alguna manera que se sostenga en forma vertical. Y a su vez, las fuerzas hay horizontales, porque de hecho la hamaca está tensionada hacia allá y esas fuerzas están equilibradas. Entonces lo que voy a tener es que si yo tomo, un sistema de coordenadas XY con el eje Y paralelo al campo gravitatorio, lo que yo tengo es que las dos sogas, vamos a suponer acá así, que la fuerza de las sogas, fuerza de la soga 1, está actuando así. ¿Bien? Las fuerzas de la soga están actuando así. ¿De qué modo? De que sus componentes en Y, esta es la fuerza de la soga 1 en Y y la fuerza de la soga 2 en Y. Bueno. ¿Ven? Que las componentes en Y, esta es la componente de la fuerza de la soga 1 en Y. Y esta es la componente de la fuerza de la soga 2 en Y. Estas dos componentes en Y sumadas me tiene que dar igual a la fuerza, al peso de la hamaca y de Ariel sumadas. Bueno, fíjense que lo hice con cuadraditos yo. Puse que el peso de la hamaca era 2 cuadraditos y el peso de Ariel eran 4 cuadraditos, me da 6 cuadraditos. Y acá puse que las de las sogas eran 3 cada una, me da 6. Bien, es decir, sumando estas dos componentes en Y, me tiene que dar igual a estas dos componentes del peso. Entonces se mantiene equilibrado en el eje Y. Y en el eje X, lo que voy a tener es que tengo fuerzas hacia allá. Entonces, si una soga me tira para allá, la otra me tiene que tirar allá y que me quede equilibrado. Entonces lo que voy a tener que esta componente de la soga 1 en X tiene que ser igual y puesta a esta componente de la soga 2 en X. ¿Bien? Bueno. Entonces, ustedes si quisieran podrían calcular todo esto. Incluso pueden, no sé si yo asumí un ángulo. Sí, pueden asumir un ángulo. Pueden asumir una masa para Ariel, para la hamaca, y pueden calcular todo esto. Recuerden, estas las calculan directamente. Si tienen estas, tienen estas. Estas deberían ser iguales. Estas dos componentes. Y después, teniendo el ángulo, pueden hallar esta otra. Pero básicamente esto es como lo importante. Ver que cuando yo tengo un objeto en equilibrio que está así, sostenido por sogas así, esto es lo que está ocurriendo, digamos. Estas componentes son las encargadas de evitar que se caigan. Y estas componentes son las encargadas de mantener la hamaca estable, que no se esté moviendo así. Bueno. Y eso sería